Gracias estudiantes por estar con nuestro canal Prof. Gerald. Bendiciones a cada uno de ustedes, jóvenes de sexto grado, tanto niños como niñas. Vamos a iniciar en esta ocasión el contenido 1.3, las figuras simétricas respecto a un eje, y está en la página 160 de tu libro de texto. Vamos a comenzar en este instante. Nos dice nuestro presaber: ¿cuál de las siguientes figuras pueden doblarse de tal manera que se sobrepongan dos partes iguales? Tenemos acá el problema inicial, nos dan 5 figuras en una cuadrícula. Lo que podemos hacer es dibujar y recortar las figuras en papel cuadriculado para poder realizar el doblez y para comprobar si se sobreponen exactamente. Es una sugerencia. Por lo menos veamos qué sucede en la figura número 1. Lo vemos individualmente. Para la figura número 1, si hacemos el dibujo y realizamos el corte de una forma vertical, pasamos el eje de simetría, vemos que la figura se va a trasladar, esta figura se sobrepondrá a esta figura. Por lo tanto, la figura resultante que nos da es esto. Entonces sí, ¿verdad? Se sobrepone exactamente este lado hacia este. Veamos para la figura número 2. En la figura número 2 vamos a dibujar y ahora haremos el doblez de este lado. Entonces significa que acá esta parte la voy a doblar hacia abajo. ¿Cuál sería nuestro dibujo resultante para comprobar si se sobreponen exactamente? Sería este. Y vemos que sí, efectivamente se sobrepone esta figura a esta otra figura. Veamos en el caso número 3. En el caso número 3, una vez más, trazamos el eje de simetría y lo vamos a doblar por mitad de este lado hacia este, quedando como resultado, para comprobar si se sobreponen exactamente, este resultado. Entonces vemos aquí y comprobamos que no se sobrepone exactamente esta figura a esta. Número 4. Vamos a pasar y dividirlo en dos partes iguales, trazando el eje de simetría. Es decir, esta parte se va a doblar hacia esta. Y dicho resultado nos queda de esta forma. Efectivamente, este lado se sobrepone exactamente a este lado. Para el caso siguiente, que es el número 5, podemos trazar la línea tanto horizontal como verticalmente. Pero vemos que tanto horizontal o vertical, al hacer el doblez, no se sobrepone de esta figura a esta, ni de este lado a este lado. Entonces podemos manifestar lo siguiente: las figuras 1, 2 y 4, es decir, esta y esta figura, pueden doblarse para sobreponer dos partes iguales. Pero la figura 3 y 5 no pueden doblarse en ninguna forma para que se sobrepongan en dos partes iguales. Podemos concluir en algo bien interesante. Una figura simétrica con respecto a un eje o simplemente figura simétrica es aquella que puede doblarse por una línea recta de tal forma que se sobrepongan dos partes iguales. Esta línea recibe el nombre de eje de simetría, que puede ser de forma vertical u horizontal. Vamos a determinar cuál de las siguientes figuras son simétricas, ya teniendo claro nuestro presaber con respecto a la línea recta indicada en cada caso. Tenemos 6 casos y se ha trazado esta línea o el eje de simetría. Ahora, vamos a determinar cuál de las siguientes figuras son simétricas.
con respecto a la línea que nos han ubicado acá. Esto significa, si hacemos el doblez, este lado se tiene que sobreponer a este lado. Si hacemos el doblez, entonces la figura prácticamente se sobrepondrá de aquí hacia acá. Por lo tanto, es una figura simétrica. Para el número 2, tenemos el eje de simetría. Significa que este vértice tiene que ser trasladado hacia acá. Todo este triángulo lo doblamos hacia acá. Entonces, vemos que la figura, si se sobrepondrá, efectivamente, si se sobrepone. Es decir, es simétrica. En este caso, no es simétrica. Para el caso número 4, esta figura, al doblarla, vemos que sí se sobrepone hacia el lado derecho. Eso nos indica que sí, esa figura es simétrica, ya que se sobrepone este a este lado. Para el siguiente caso, vemos que este es el eje de simetría. Comprobemos o determinemos si esta figura es simétrica con respecto a esta línea. El doblez puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, si lo hacemos también de abajo hacia arriba, tiene que también ser simétrica. Veamos entonces si nos da lo que es la figura en este caso. Comprobemos. Y vemos que sí, la figura es simétrica conforme o con respecto a la línea recta. El numeral 6 no tiene eje de simetría, ya que si esto lo doblamos hacia acá, de este lado puede concordar. Pero si tú te das cuenta, acá no puede ser simétrica de aquí, de este lado. Es así entonces como terminamos este contenido y espero que lo estudies y lo practiques. Haz el ejercicio con los dibujos y los recortes. Bendiciones a ustedes, estudiantes de sexto grado.